Y por supuesto el día de hoy, como nos quedó pendiente, sí, Felipe, de la semana pasada, tenemos acá por supuesto a Ronald Rivera, que es curandero de ayahuasca. Así es, y que presentó la semana pasada un libro muy interesante que nosotros acá, que se llama Arte con Ayahuasca, que algo alcanzamos por supuesto a hablar con él, Karen, y entiendo que tenemos a otro invitado también. Por supuesto, Andrés Yáñez. Un aplauso también nos viene a acompañar. Él es director del Centro de Investigación y Conservación de Medicinas Tradicionales. ¿Cómo estáis? Asiento, por favor, Aldo Duque. Bienvenido. Karen, muchísimas gracias por estar nuevamente acá con nosotros, porque como decíamos ya habían estado con nosotros y bueno, anunciamos la presentación del libro que está acá, Arte con Ayahuasca, que ya lo presentaste, Ronald, y muchas gracias por estar con nosotros también, Andrés. Y la verdad es que nosotros en el programa quedamos pendientes de varios temas y varias preguntas que quedaron en el tintero por tiempo. Sí, pero por supuesto hay mucha gente que nos está sintonizando el día de hoy, sí. Entonces sería importante, Ronald, si nos puede volver a repasar un poquitito explicándole a toda la gente qué es la ayahuasca. Sí, gracias por volver a invitarnos, gusto de estar aquí. La ayahuasca es una medicina maravillosa que puede resolver muchísimos problemas de la humanidad, ¿no? Principalmente es una limpieza, produce una purga, ¿no? Hay un vómito de por medio, o evacuación o transpiración, y también purga de lo que tenemos en el cerebro, el pensamiento. Purga de pensamientos negativos, de traumas, etcétera, etcétera, ¿no? Que se da en un proceso de 4 a 5 horas. En ese proceso hay diversos momentos. Hay momentos de alegría, ¿no? de sentir cosas agradables, de ver cosas bonitas, pero hay momentos también de angustias, de limpieza, también de pasar por nuestro infierno, digamos, ¿no? Ascender a nuestro cielo y comprender muchas cosas, ¿no? Con la ayahuasca se logra un conocimiento profundo, personal, ¿no? Hay una comprensión, un entendimiento de quiénes somos, ¿no? De dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿no? Eso es un resumen. En realidad el tema es muy amplio, ¿no? El tema es muy complejo, ¿no? La ayahuasca es un misterio, ¿no? Hay mucha información que nos revela, hay cosas que entendemos, hay cosas que todavía no entendemos, ¿no? Hay cosas que sentimos, ¿no? Es decir, tiene mucho potencial. Es una planta, ¿no? La la medicina ayahuasca es una combinación de 2 plantas. Perfecto. Ayahuasca y chacruna. Y esa combinación, Andrés, ¿de qué manera estamos viendo la imagen? ¿De qué manera se combina específicamente para que sirva respecto... Tenga el efecto. El efecto, claro, sí. El efecto medicinal o terapéutico. Esa es otra parte del misterio de esta planta, porque ahí podemos ver la chacruna, que es uno de los componentes. La otra es la liana de la soga, que se conoce como ayahuasca. Ah, perfecto. Ambas plantas... Ahí está. Esa soga se machaca y se combina con la planta de la chacruna. Uno tiene un inhibidor, bueno, hay todo un proceso químico para que uno pueda metabolizarla y tener el efecto activo. Perfecto. ¿Se podría llamar un efecto alucinógeno? No, el concepto alucinógeno, digamos, estaría obsoleto en este sentido y queda remitido a la psiquiatría más clásica ortodoxa, porque la alucinación sería la percepción de algo externo sin sentido, sin objeto, que no existe. Y acá estamos hablando que al fin y al cabo es una evolución contra tus miedos, tus trancas, tus sueños, tu alegría. Lo que pasa ¿no? es que en un contexto ritual, con un guía, con preparación, con una dieta, con una purga, la ayahuasca tendría más bien el concepto que se utiliza en la medicina tradicional, el concepto de una planta visionaria. Sí. Es decir, la persona emerge dentro de sí una serie de contenido inconsciente que ha estado ahí. Lo que el psicoanálisis clásico llama lo inconsciente, se devela, sale afuera. Ahora, es súper importante lo que ustedes están diciendo, porque mucha gente también, así como en la medicina tradicional, uno tiende a automedicarse. Sí. Entonces es importante también lo que ustedes están diciendo, que es importante el ritual, tener un guía, tener alguien en realidad que te pueda ir conduciendo por el camino correcto. Y a propósito de lo mismo, perdona Karen, para complementar tu pregunta, Ronald, ¿cómo, que me quedó pendiente la semana pasada, porque cómo uno puede identificar un curandero y un falso curandero? ¿A quién le creo? Exacto. Claro. Porque lo que sobra hoy en día. Sí, aquí en Chile ha llegado mucha gente haciendo sesiones de ayahuasca. Nosotros en el centro tenemos un equipo de psicólogos que llevamos investigando hartos años. Perdón, ¿en qué centro? A ver si nos puede bueno, tenemos un instituto de capacitación, el Instituto Humanista Transpersonal, que tiene que ver con psicología humanista, psicoterapia. Perfecto.
Y por otro lado, el Centro de Investigación de Medicinas Tradicionales Indígenas, que se llama Huachuma Chile, que tiene que ver con un cactus también que se da acá, que también mal utilizado es como droga, digamos. Ajá. Entonces llega gente dañada, con daños cognitivos, fisurada, o con el teléfono metafísico descolgado porque ha consumido otro tipo de sustancias, drogas químicas alucinógenas, o ha consumido las medicinas indígenas fuera de contexto. Es decir, la ayahuasca es un bisturí. En manos de un curandero como Ronald, puede curar depresiones de 20 años, que después de 10 años en psiquiatría no se logró nada. Crisis de pánico. Crisis de pánico, efectos, temas postraumáticos, etcétera. Y en las manos de un charlatán o de alguien inexperto puede causar un daño, sería ¿no? terrible. Por eso que yo creo que es súper importante darle tal vez algún tips, como decimos nosotros acá, o algún antecedente como Buena básico pregunta, para no equivocarse, digamos. ¿Cómo sé yo, Ronald? ¿Cómo puedo identificar yo a quién le creo y a quién no? Bueno, yo creo que la gente debería informarse, punto número 1. Ahora hay centenares de libros publicados por diversos autores del mundo. Han investigado un aspecto determinado del tema. Hay información muy seria. Informarse. En segundo lugar, buscar a quienes están dedicados en serio a este tema. Actualmente hay gente como Andrés y su instituto que investigan el tema en serio. En Perú también, ¿no? En otros países, pero al mismo tiempo a veces hay personas inescrupulosas y quizás el principal indicio puede ser que siempre te tratan de vender algo, ¿no? Te tratan de contar una historia, ¿no? Siempre hay esto de engancharte con algo, ¿no? En cambio, aquellas personas que están en serio te explican cómo es la ayahuasca y no hay esta intención de tratar de captarte hay un uso, de manera forzada. perdón, podríamos estar hablando, perdóname lo poco ortodoxa la expresión, pero de una especie de medicina holística o alternativa derechamente a una alternativa a los tratamientos alópatas tradicionales, ¿o no todavía? Aquí en Chile no. Y podríamos decir que el concepto de medicina que se ocupa en Perú y nosotros estamos rescatando es el de medicina tradicional. ¿Ya? Es decir, la que utilizaban los indígenas desde que se conoce, hay registros, 3.000, 5.000 años, dicen algunos libros. Y la medicina alópata sería la medicina moderna. Claro. Entonces lo que se está haciendo acá, en el centro de nosotros, es tratar de integrar coherente, metodológicamente, ambas medicinas. Porque si bien es cierto, no ocupa el método científico, la medicina de los indígenas, pero sí hay pasos rigurosos muy específicos y la mesa de un curandero es muy parecida a la mesa de un médico alópata. Lo que pasa es que tiene sus procedimientos, sus formas, sus complejidades muy específicas. Y eso, lo que yo pido acá es que nos dejen investigar. Porque hay personas que sí investigan y podrían, por ejemplo, haber evitado lo que pasó con Antares de la Luz. Claro. Que él tenía problemas psíquicos muy específicos. Tenía un tema con falta de reconocimiento en su infancia, toda la psicopatología de un líder de secta. Conviene explicarle a la gente que lo que hizo Antares de la Luz nada tiene que ver con lo que tú estás exponiendo hoy día. No, lo que pasa claro, es que, porque ¿te acuerdas, Ronald, que lo conversamos la semana pasada respecto a cómo hacer la diferencia de un alucinógeno, como te preguntaba recién la Karen, para fines recreacionales y que puede generar un problema, digamos, mayor, como por ejemplo ser capaz de quemar a una guagua viva, digamos, a utilizar el ayahuasca para fines terapéuticos. Exactamente. Sí. Me gustaría complementar algo con respecto a la pregunta del caballero, en el sentido de que a veces se contrapone la medicina autóctona tradicional frente a la medicina científica y se pone como una polaridad, ¿no? Claro. Yo creo que cada vez más hay una intención de más bien integrarlas. Complementar. Y eso es el ejemplo de Huachuma Chile, por ejemplo, en la que hay profesionales de la salud, psicólogos, ¿no? Alternando con curanderos, ¿no? Yo tengo una duda. Tú hablabas, Andrés, del que era como un tratamiento como de bisturí, de poder sacar las cosas malas. ¿Qué efecto produce a nivel cerebral? Sí, la ayahuasca puede tener lecturas desde distintos ángulos. Desde la ciencia podríamos decir que la ayahuasca activa a nivel cerebral ciertas zonas que tienen que ver con eventos traumáticos infantiles de la infancia, por ejemplo la amígdala, el sistema límbico, donde están las emociones, y a la vez es una avalancha de nueva información donde los surcos neuronales que estaban anclados, por ejemplo, de esta manera en un evento traumático, se abren, cambian. Entonces la gente dice esto es magia. Sí, pero también tiene una explicación neurocientífica. Con Sergio Chilin estuvimos haciendo investigaciones con electroencefalograma que ya prontamente vamos a tener algunos resultados interesantes. Sería bueno que vinieran los dos, porque Sergio Chilin viene permanentemente a nuestro programa. Yo tengo otra duda. Se ha hablado mucho en Chile el tema de la marihuana a través del
lo terapéutico. Claro, su uso terapéutico. Para la artrosis, para el cáncer, para el uso terapéutico de la artritis. cannabis. Exactamente. Para el dolor. Podríamos estar hablando que la ayahuasca también puede ser usada así como están queriendo que la persona pueda tener la libertad de elegir su tratamiento. Sí, ahora, con el tema de la cannabis es un poco distinto. Aquí lo que tiene que... La ayahuasca, por ejemplo, en Europa se está utilizando en bajas dosis como un antidepresivo natural. A eso voy. Nivel cerebral genera también, pero no tiene una toxicidad colateral que tienen los antidepresivos, daño hepático, efecto colateral. También es un recaptador de la serotonina interesante. Ahora, no lo pondría al nivel de la cannabis, aunque sí es una planta poderosa que abre ciertas cosas. Yo me mantendría al margen un poco del tema de la cannabis por motivos que en algún momento vamos a justificar. Perfecto. Ahora, perdona la pregunta, pero acá está el libro que presentó Ronald y también estuviste tú, Sí. Andrés, que se llama Arte con Ayahuasca. A ver si lo podemos mostrar. Lo presentó el viernes recién pasado. Y en la bajada del libro dice entrevistas sobre el proceso creativo. Ronald, me encantaría si es que nos pudieses contar alguna experiencia, alguna de las entrevistas que aparecen acá respecto a, vuelvo al punto, experiencias de personas que hayan tenido algún problema y que gracias a la ayahuasca de alguna forma lo hayan superado o lo hayan mejorado. Sí, por ejemplo, hay una persona que entrevisto en el libro que se llama Frida Amazónica y es un nombre artístico porque se llama Beatriz, ¿no? Ella, por ejemplo, se relaciona mucho con Frida Kahlo, la artista de México, que tenía problemas físicos, ¿no? Y ella, desde niña, ha tenido problemas físicos. Y bueno, ella dice que se ha ocultado en la pintura, en el dibujo, se ha escondido en el dibujo como para superar muchas cosas personales. Luego, ya de grande, empezó a tomar ayahuasca. Y la ayahuasca, sin que ella se dé cuenta, le hizo plasmar en sus pinturas lo que ella tenía en su subconsciente. Perfecto. Y mirando las pinturas luego, como que se da cuenta de muchas cosas personales. Qué fuerte, Entonces ahí la pintura se convierte como en un psicoanálisis. Claro. Exacto. Ella plasma a través de la pintura simbólicamente. Logró ir transmitiendo todo eso. Actúa como una especie de develador del alma profunda. Claro. Así es la función que cumple un amplificador de experiencias sensoriales, así se podría definir. Claro, porque en la experiencia de ayahuasca en sí, lo que sucede es todo lo que uno tiene guardado dentro y se va manifestando. Pero se va manifestando en un buen sentido porque se está liberando la persona. Exacto. ¿no? La persona puede llorar. Una hora completa puede llorar. Pero a lo ahí mejor está era lo que ella necesitaba hacer. Claro, y descarga y se siente liberada y orgánicamente también el cuerpo empieza a funcionar de manera distinta. Bueno, hemos hablado nosotros en capítulos anteriores, por supuesto, de que incluso el cáncer está muy ligado a las emociones, Por supuesto. a las angustias. Claro, Entonces, por supuesto, uno se a evitaría los también. traumas. Claro, ¿No será también, yo soy mal pensada, no será también que no los apoyan en el tema de la investigación porque no les conviene? ¿A muchos? A muchos laboratorios, digámoslo con nombre y apellido. Exactamente, claro. Donaldo. Sí, de hecho, porque yo les puedo comentar que, por ejemplo, la ayahuasca puede resolver problemas de depresión en un grupo de sesiones, 3, 4, 5, ¿no? Solamente para poner el ejemplo de la depresión. Y sin embargo hay mucha gente en el mundo entero que gasta millones o miles de dólares en depresión y no se curan, Lamentablemente. ¿no? Incluso terminan... Y terminan suicidando. Exactamente. Lo que es terrible, digamos. Felipe, pero me gustaría agregar a lo que comentabas en el sentido de la creatividad, por ejemplo. Sí, ¿no? claro. La creatividad es algo que los artistas lo desarrollan de muchas maneras. ¿Qué pasa con la ayahuasca? La ayahuasca lo que hace es que la persona tenga un despertar de la sensibilidad. Nuestra visión, nuestro olfato, nuestro tacto, que tiene una capacidad común y corriente en la vida cotidiana. Se amplifica un Cuando poco. toma ayahuasca esto se hace más fino, ¿no? Claro. La mirada, la sensibilidad. Y además de eso viene un despertar de conciencia que entonces el artista a ver esa taza, ese vaso de agua como una cosa sencilla, de pronto la va viendo de otra manera, ¿no? Va viendo otras perspectivas. Y eso es lo que necesita un artista para poder crear y recrear, ¿no? Como fuente de inspiración es muy rica, ¿no? Inspiración creativa. Y a eso se suma la nueva mirada de las cosas que también le da. Perfecto. Andrés, ¿tú querías decir? Sí, respecto a lo que decía Aldo, si bien es cierto, la ayahuasca es un develador, un amplificador de los contenidos profundos del alma, del inconsciente, también es un amplificador de las patologías. Perfecto. Es decir, acá en un mundo moderno, en esta selva de Santiago, sí hay personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, depresión, ansiedad, crisis de pánico, etc. Por lo tanto, tienen que pasar por un filtro.
Claro. Y eso es lo que Ya. hacemos en el centro. La gente que quiere ir no llega, se inscribe, va. Tiene que pasar por un filtro, una dieta, una ficha clínica, entrevista psicológica, etcétera. Porque si bien es cierto, la ayahuasca lo puede ayudar mucho, pero si no está preparado, si nunca se ha mirado ni siquiera un milímetro para adentro, puede ser abrumador. Ah. Y muchas veces pasa, Andrés, y también te lo pregunto a ti, Ronald, que de alguna forma las personas buscan a través de esta medicina alternativa, por decirlo de alguna manera, y para fines terapéuticos, la respuesta a sus males de 30, 40 o 50 años que sea rápidamente, digamos. Eso, por el mundo New Age, hoy en día venden, hay un sociólogo que dice, hay hasta pan cuántico, venden Es verdad. curación todo, el libro de la felicidad en 10 pasos. Claro. Entonces hay gente que, claro, lleva 40 años de su vida con acuerdos, creencias limitantes y creen que en una noche de ayahuasca van... Hay gente que me ha dicho, en una noche me he curado, sí, pero yo conozco a 500 que no. Entonces nosotros Claro. apelamos siempre por un proceso. Prudencia. Eso es importante saber. ¿Cómo se utiliza este método? ¿Cómo es? ¿Algo que yo voy a tomar y me voy a ir a la casa? ¿Me lo voy a tomar en la casa? ¿O lo consumo en el centro y Claro, ahí con quedo bajo presencia de vigilancia? personas como Ronald. en fin. Nosotros hacemos primero una entrevista, llega una persona típico, desahuciada, que ya no quiere más tomar el medicamento, Ajá. etcétera, y el psiquiatra ha trabajado gradualmente hasta disminuir sus pastillas, por ejemplo, en depresión o en adicciones, gente muy intoxicada por cocaína, pasta base, etcétera. Hacemos un proceso de purga, de desintoxicación profunda con otras plantas que son igual de curativas que la ayahuasca, pero no son tan famosas porque no son psicoactivas. Ajá. Nosotros aquí en Occidente nos fascina la ayahuasca porque somos más visuales. Pero hay otras plantas que desintoxican y otras sustancias que también son de la medicina tradicional y la gente purga, evacúa, libera Claro. también de ese mundo sutil que no es sensible a la percepción inmediata. Hay fuerzas, hay entidades, seres. Algunos antropomórficos, bueno, ahí no vamos a entrar en detalle, pero la gente evacúa sus demonios, dicen. Y ven ahí que sacan gusanos, insectos, etc. Mira. Y por lo tanto... Y luego hacen un proceso, psicoterapia, y en algún momento llega un ritual, donde es conducido por Ronald, por psicólogos, expertos, donde la noche está acompañado por cantos, por curaciones tradicionales. Ya. A eso quería llegar yo. Ya, yo llego donde ustedes, ya pasé todo el proceso de adaptación, Claro. de El preparación. filtro, como dices tú. ¿Sí? El día del ritual, ¿qué necesito yo? Sabemos que para los monjes brasileños yo tengo que en una hora, un paño blanco en el velador, el vaso con agua, vestirme entera de blanco. ¿Qué necesito para realizar, estar presente, Ronald, Andrés, en un ritual de ayahuasca? Además de lo que dijo Andrés, por ejemplo, se necesita hacer una dieta básica, Ajá. por lo menos unos 2 o 3 días antes de la sesión, comer lo más natural posible. Perfecto. Evitar los Desintoxicar el cuerpo. Evitar los dulces, salados, condimentos, picantes, medicamentos, que el cuerpo esté neutralizado de sabores, ¿no? Perfecto. Y bueno, estar relajado y se asiste a la sesión, que consiste en tomar una pequeña cantidad de ayahuasca y todos se concentran en todo lo que la ayahuasca les va haciendo sentir. Perfecto. No tengo que ir vestida de una manera especial. Generalmente ropa clara se recomienda por la oscuridad del ambiente, ¿no? Y ese Perfecto. proceso... Para poder ¿Al aire verlos. libre o es Claro, en un lugar o cerrado? bajo techo. Es en una cabaña acá, ¿no? En una cabaña, en un ambiente con techo, por si llueve, para estar protegidos, ¿no? Pero también se podría hacer si el lugar es fresco, en la naturaleza, al aire libre, ¿no? Si no hay lluvia de repente, ¿no? Pero es un ambiente siempre silencioso y seguro. Y que tú no- tienes que ir de alguna forma avanzando en ciertos pasos necesarios y si no das esos pasos, me refiero Emocionales. emocionalmente, necesitas una sesión 2 o una tercera, en fin. Claro, es relativo que, como decía Andrés, hay gente que con una primera sesión logran bastante, ¿no? Es como un milagro que sucede, cambian radicalmente Claro, su vida. pero eso es la mejoran. excepción, digamos. Claro, son excepciones. Pero lo común es que se recomienda varias sesiones, ¿no? A veces un grupo de sesiones, no sé, 2, 3 en 2, 3 meses, y luego que descanse, que pase el tiempo, y luego al siguiente año otra vez. ¿Y tú ¿no? alcanzas a percibir que ha ido el proceso de alguna Avanzando. forma avanzando? Sí, las personas mismas comentan cambios increíbles, ¿no? Uno mismo se sorprende luego que nos cuentan que han superado cositas, ¿no? Despiertan Van diferente al cambiando, día sí. siguiente. Definitivamente, cuando uno toma ayahuasca, la vibración del cuerpo cambia. ¿Y cómo se podría ejemplificar eso, Ronald? Por ejemplo, ¿Cómo se- ¿Qué podría sentir yo? Claro. ¿Qué tipo de cambio? ¿Cómo se manifiesta físicamente? hay personas... Bueno, de hecho la ayahuasca es un tónico físico, es un regulador del sistema autónomo. Ya. Es que son todas esas cosas que uno no decide hacer. Pulmón late, corazón late, pulmón bombea. Bombea. Ajá. Entonces, al mejorar eso, oxigena todo el cuerpo,
van despertando algunas situaciones psíquicas sutiles, la intuición, por ejemplo, la sensibilidad. Perfecto. La ayahuasca se conoce en la Amazonía como una entidad, como una planta femenina, es decir, va a activar cosas que se atribuyen psicosociológicamente a las mujeres, sensibilidad, intuición, percepción. A los hombres los vuelve más amorosos. Ahora, también al ser un tónico físico, revitalizante, que desintoxica, la gente naturalmente bebe menos alcohol, por ejemplo. Cuando nos llega mucha gente con drogas, que ahí tenemos muy buenos resultados y estamos tratando de generar un equipo para poder hacer investigación y sistematizar datos. Porque yo digo, personas que llegan con adicciones al centro y termina su proceso, no hay vuelta atrás. O sea, yo me la jugaría por decir que el que termina un proceso de 6 meses se cura, independiente de los años que lleve con drogas. Y drogas duras. Pero es importante eso, porque ¿sabes qué? Tenemos que dejarlo invitado a Andrés y a Ronald para que nos venga a contar esa investigación. Claro. Cuando ya tenga el resultado, ¿no? Sí, por Ronald. Hay un detalle. Dale. Lo que la ayahuasca produce, además de todo lo que hemos mencionado, es que uno se reconcilie internamente consigo mismo, con sus fantasmas psíquicos, y también uno se reconcilia con el mundo exterior. Que es lo que más cuesta, es decir, ¿no? Si una persona está odiando a alguien y está martirizándose con ese odio y se está bloqueando, con la ayahuasca dice, ya pasó, lo dejo ahí. Entonces como que rompes esas resistencias. Ese cambio marca una gran diferencia. Y además ese cambio, me imagino que como todo orden de cosas, se refleja también en tu aspecto. En tu actitud, claro. La cara te cambia. Claro. Podemos tomar fotos de la gente que viene antes de tomar ayahuasca y después el rostro es diferente. Maravilloso. Bueno, agradecemos a Andrés Yáñez y a Ronald Rivera. Un aplauso para nuestro invitado. Gracias. Por habernos aclarado lo que significa justamente la ayahuasca. Bueno, Andrés Yáñez es director del Centro de Investigación y Conservación de Medicinas Tradicionales Indígenas, Huachuma, Chile. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros, Andrés, y buen retorno, Ronald. Y por supuesto, cuando vuelva por estos lados, conversamos y vamos a ver qué ha pasado con el libro. Y bueno, me imagino que con futuras publicaciones. Nosotros vamos a una breve, pero muy breve pausa comercial, porque a la vuelta, Karen.